inicio entonces a nuestra clase online de lenguaje. Para comenzar lo vamos a hacer como todas las clases. Tengo mi... Y Pedrito ahí dirige la actividad, yo se la proyecto. ¿Ven la pantalla? Bienvenido Rubén. Tío Pedro. ¿Aló? Sí, ahora volví. Que estaba viendo cómo grabar la pantalla. Pero no resultó, así que aquí estoy. Para que veamos el medidor emocional. Ya. Ya, sí, el medidor emocional de cómo te sientes. Súper. Estando ya Catherine, Benjamín, Montserrat y ¿quién más? Rubén. Si es que no me falta nadie más. Sí, son solamente esos. Bueno, la profe Catherine. Vamos a dar comienzo a la actividad, esta vez recordando una vez más el medidor emocional. Y para ello vamos a hacer el repaso de qué significa cada color o qué representa, ¿ya? Por una parte tenemos el color rojo, que nos señala que la energía que podemos tener puede ser alta, pero nuestro nivel de sensación o de agrado es bajo, ¿ya? Tenemos el azul, donde nuestra energía o disposición para poder realizar acciones es muy baja y nuestro nivel de sensación y de agrado también es bajo. Tenemos el color verde, que tiene una energía baja, pero la sensación de agrado ahora ya es alta. Y por último, el color amarillo, que tenemos una energía alta y una sensación de agrado también alta. Bienvenida, Valentina. Entonces, el día de hoy, aparte de pedirles que me mencionen en qué color podrían ubicar ustedes su nivel de sensación de agrado del día de hoy, quiero que en el chat me mencionen una emoción cada uno que se encuentre o crean ustedes que se posiciona en el cuadrado rojo. Este cuadrado rojo donde nuestra energía es alta pero nuestro nivel de agrado es bajo. ¿Qué emoción creen ustedes que se presentan en ese cuadrado rojo? Y voy a pedir su participación, chiquillos, en el chat para que vayan mencionando la emoción, imaginándose de que tienen una energía, pero esta energía se canaliza de manera muy baja, porque nuestro nivel de sensación y de agrado es bajo, está descendido, es como de desagrado. Ya Benjamín dice que puede ser la flojera. Flojera referido a cansancio, a aburrimiento, ¿a qué específicamente, Benjamín? Ya, cansancio. Pero recordando igual que la energía es alta, tenemos energía, pero nuestras sensaciones de desagrado. Es como cuando uno está enojado. Ya, Catherine dice que cuando uno está enojado. Ya, yo voy a ir registrando también las emociones que ustedes identifican. ¿Qué otra emoción o sensación pueden identificar en el cuadrante rojo? Aparte del enojo. Vamos chiquillos, por ahí está Monse, Rubén, Valentina. Recuerden que hay muchas más sensaciones y emociones que las que solemos conocer, que son enojo, alegría, tristeza, desagrado. Y que sean sensaciones que ustedes creen que pueden surgir o pueden estar representadas por ese cuadrante rojo. Del enojo igual puede salir rabia, ira, coraje.
¿Alguien más se le ocurre otra? No, pues, No. Ya, pasemos por mientras. Voy a dejar que piensen también el cuadrante rojo, después voy a volver a preguntar. Pero ahora necesito que identifiquemos emociones o sentires del cuadrante azul, donde nuestra energía es baja y nuestro nivel de agrado también es bajo. Nos sentimos con desagrado y nuestra energía es baja. ¿Qué podemos identificar en ese cuadrante? Vamos. yo podría ser un cansancio. Ya, en el cuadrante entonces azul podemos identificar el cansancio, tristeza, súper. ¿Cómo más podría sentirse una persona que se identifica en el cuadrante azul? No sé si Por ejemplo, les pasa, a mí me pasa, que a veces ando como, yo le llamo a mañana, pero como que no quiero nada, todo me molesta, no quiero nada. Como que me dicen, no, ¿quieres comer? claro, No quiero comer. ¿Quieres tomar agua? No quieres tomar agua. ¿Quieres, no sé, no quiero nada? Así como que no quiero nada con el mundo. No sé cómo se claro, puede sí, expresar con un adjetivo. Eso que soy la profesora de lenguaje. No tengo un adjetivo, yo le pongo ando mañana. claro, No sé si les pasa a claro. ustedes, chicos, que algún día se levantan así o pasa por un periodo en el que no quieren nada. Bienvenida, Ignacia. Claro, sí, no, sí suele pasar, porque además, como dice la profesora, ahí uno despierta con una energía muy baja porque realmente no tiene ganas de hacer nada. Y además el nivel de agrado también, uno anda así como enojado, anda con ese Sí, como que desagrado no de quiero. una disposición negativa, no quiero nada porque realmente no quiero hacer nada. Y ahí también quizás podamos identificar varias, quizás es porque uno se siente cansado y además de cansado está triste, o por ejemplo se siente deprimido, considerando que la depresión no es necesario que una persona tenga el papel médico para decir que está con una depresión, sino que uno pasa por momentos del día o estados en los que sí se siente deprimido. Aburrido, por ejemplo, también podemos considerar en el cuadrante azul, como Benjamín bien mencionaba, la flojera, melancolía, ¿ya? Pasemos al cuadrante verde. En el cuadrante verde, ¿qué emociones podemos identificar? Recordando que aquí sí nos sentimos, sí tenemos ese agrado, pero nuestra energía sigue siendo baja. Y aquí muchos de ustedes han señalado que se identifican en el cuadrante verde. Y ahora los invito a que me den la emoción o la sensación de por qué se sientan en el cuadrado verde. ¿Cuál es la emoción que representa ese color? La Flojera, ¿no? Ya Benjamín dice que ahí podemos utilizar la flojera, sintiendo de que nuestra energía es baja, pero aún existe como esta disposición a querer participar en este lado. ¿Ya? Bien. ¿Qué otra sensación o emoción podemos identificar en el cuadrante verde? Por ejemplo, calma, ¿podemos sentir calma? Sentirnos en estado pacífico, calmado, ya, la relajación. relajado, ya, Estoy en clase. súper. Y en el amarillo igual hay gente que se ha, lo ha destacado, lo ha dicho, que se sienten en el color amarillo. ¿Qué emociones surgen de este color amarillo donde estamos con la energía y además nos sentimos bien? La euforia. ¿Cómo? La euforia. Euforia, ya, Alegría. alegría, sí. Alegría. Emoción. Emoción en el sentido de... ¿Cómo sería eso de emoción? No sé, estar emocionado. Pero... Para estar excitado. ¿Cómo?
como estar excitado. Ya, de excitación. Súper. Entonces, ya que mencionamos algunas y vamos a seguir trabajando y para la próxima clase ya vamos a tener ubicadas como emociones en los cuadrantes para que además de identificar el color, ustedes identifiquen la emoción. Porque, por ejemplo, quizás podamos sentirnos con alegría, pero aún así tener una energía muy baja. Entonces, quizás alguien pueda decir verde, alegría, ¿ya? O pueda decir cansancio, o sea, verde, cansancio. Entonces, ahora, la misión es que ejecutemos eso. Aparte de identificar el color, que agreguen una comita y pongan la sensación o la emoción que ustedes sienten en ese cuadrante, ¿ya? Entonces ahí en el chat ponen color y emoción o sentir. Yo, por ejemplo, el día de hoy siento que estoy en el cuadrante verde y mi sensación es de calma. Ahí lo envié. Ya, ahí ya estoy. Yo aquí ya estoy registrando las respuestas. Vamos, falta Valentina, Catherine, Ignacia, Montserrat, Rubén. Ya, ahí llegó otra respuesta. Ya, Rubén dice que el día de hoy él no tiene ánimo de nada y verde. Súper. Entonces, desanimado, verde. Súper. Verde, cansancio, Valentina. Miren, y es súper llamativo porque la vez pasada preguntábamos el color y por lo general se repetía el verde. Y uno tenía como la sensación que todos estábamos en verde, pero ahora podemos diferenciar de que pese a que nos encontremos todos en el verde, todos nos sentimos de manera distinta en ese color. Porque hay gente que está tranquila, está relajada, como hay gente que no quiere hacer nada, está cansada. Entonces está súper bien. Y está bien también estar en el color que sea, porque como siempre hemos repetido en estas clases, todas las emociones son importantes, hay que darle espacio a todas las emociones. Y si ahora nos sentimos en el verde y nos sentimos cansados, agotados, chatos de la vida, está bien, porque es por este momento y no significa que después nos vayamos a cambiar al amarillo, pasemos por el rojo, por el azul. Entonces, en este momento identificamos esta emoción y además también nos sirve a la profesora Catherine y a mí para saber cuál es la disposición de ustedes frente a esta clase, ¿ya? Que va a ser súper normal porque ya sabemos cómo se sienten desde de partida, ¿ya? Y después, al final de la clase, les voy a volver a preguntar que identifiquen un color y una emoción para ver si hubo un cambio, si se mantiene esa emoción y que también ustedes cuenten la experiencia. Así que, chiquillos, muchas gracias nuevamente por compartir. Está súper bien. La idea de esto no es juzgar a nadie, sino solamente identificar cómo nos sentimos y reconocer esa emoción y compartir entre todos. Y también darnos cuenta que tenemos a un compañero o a un otro que también se siente como yo o se siente de otra manera y está todo completamente bien. Así que, profesora Katherine. Esta vez yo trabajé para amenizar un poco la clase, adivinanzas. Así que vamos a ver cómo son para las adivinanzas. Es tan largo como un camino y gruñe como un cochino. ¿Qué es? ¿Un peo? No. Es tan largo como un camino y gruñe como un cochino. ¿Un bostezo? No. Ya. Una pista. Eh, Una pista. una pista. La pista. Uno. Es largo como un camino. Piensen en los caminos que tenemos aquí cerca de Mañiguales. ¿Qué es largo como los caminos? La forestal, ya. ¿Un camión? Ay, No.
Largo como el Una camino. trompeta. ¿Cómo? Una trompeta. No. Pero tiene que ser largo, literalmente largo. Largo, 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 sí, muy largo. Como los caminos cuando vamos a Coyhaique o a Aysén. ¿Qué es largo como los caminos que nos llevan a Coyhaique y Aysén? Y los miramos a veces por las ventanas. Largo como Las un nubes. cono y gruñe como un cochino. El viento. No, no es ni las nubes ni el Los viento. cables. Los La cables del lluvia. viento. La lluvia tampoco. Los árboles. Ah, Un Los auto. árboles los tiramos. Las piedras. Las piedras. ¿Ya se rinden? Sí. El río. O Es largo como un camino y oh, gruñe como un cochino. Cuando nosotros viajamos qué siempre vamos ahí fome. por el río. Ya está más fácil, no está más difícil todavía. No es más grande que una nuez, sube al monte y no tiene pies. No es más grande que una nuez, sube al monte y no tiene pies. ¿Qué cosa? Un caracol. El caracol, muy bien. Te un indica el gusano. día, Ah, no. te indica el día, el año y también el mes. ¿Sabes qué es? El calendario. El calendario, muy bien. Lleva dos la vale ya. ¿Qué se moja más mientras te La seca? Katy. ¿Cómo? La Soy la toalla. La toalla, bien. Y esas son Buena. las adivinanzas. Ahora ya Otra, otra. nos vamos a la Otra. clase. Me equivoqué, no le cambié el título. Interpretando textos, hoy es a partir de los tópicos literarios. Vamos a la retroalimentación del ticket de salida de la clase anterior. Lo que ustedes tenían que hacer era elegir un tipo de personaje y explicarlo. Ahí explicaron el redondo, el personaje plano. Aquí hay un pequeño error. El redondo es una persona que va creciendo a través de la historia, bien, pero el personaje plano no presenta varios rasgos de personalidad, sino que presenta uno solo, ¿ya? Alguien que es pocas características, no varias. El protagonista que cuenta la historia desde su perspectiva y sucesos importantes que le van a pasar a él. Y el redondo, también hay el error, porque el redondo es el que presenta varios rasgos de personalidad. Y está el estático y el dinámico. El dinámico es el que va cambiando a través de la historia y el estático es el que queda igual al principio y al final. El principal es el personaje, el principal es el que la historia gira en torno a él y todo lo que le pasa le afecta. Bien. El plano es un personaje que mantiene igual toda la historia. Entonces ahí parece que todavía queda un poco confuso, poco claro el concepto de redondo y plano y estático y dinámico. Así que la idea, chicos, es Profe, que, yo tengo una pregunta. dígame, Profe, entonces todos los personajes que son redondos son dinámicos y los planos son estáticos, ¿o no? no necesariamente. Podemos tener un personaje que, según importancia, es secundario, según los rasgos característicos puede ser redondo, pero que en el plano de su evolución puede ser estático, ¿ya? Ahí hay que ir jugando con las categorías, no siempre van a ser todos parejos. Pero es importante que sí puedan entender Gracias, la profe. diferencia, ¿ya? Así que ahí yo les pido que por favor traten de repasar un poquito esa materia, traten de ahí memorizar, no sé, ver cómo poder, que puedan aprenderse la distinción. Elige un tipo de descripción y explícala. Aquí quiero hacer dos aclaraciones. Hasta la clase anterior las preguntas eran optativas, entonces algunos
porque aquí tenemos 5 respuestas y aquí tenemos 3. Entonces algunos se saltaban la pregunta. Desde este ticket de salida en adelante las preguntas son obligatorias, entonces no se van a poder saltar para poder enviar el ticket de salida. La pregunta era que ustedes eligieran cualquier tipo de descripción visto en clase. ¿Cuáles eran los que vimos? La estopeya, la prosopeya y el retrato. Entonces la idea es que eligieran uno de ellos y pudieran explicar en qué consiste. Ahí está muy bien la estopeya, que es la descripción que se realiza sobre su carácter. Así que está súper bien. Y ahí hubo un problema de cómo se escribía, pero vamos a entender que estaba bien escrito, porque se entiende la idea. Y si hay dudas o preguntas, la clasificación de los personajes, eso en relación a la acción, claro, cuando hablamos de estáticos y dinámicos, ahí vamos a ver en relación a la acción. Y en general, los de importancia igual tienen que ver con la acción. Los que tienen que ver más con sus rasgos característicos es si es plano y redondo, pero los otros dos, ya sea por su importancia o por cómo se desenvuelve dentro de la historia, eso es en relación a la acción. Yo aquí quería contarles una anécdota porque alguien dice que lo que más le cuesta es dar ejemplos, que no se les ocurre. Es algo relativamente, para mí es normal. Yo que soy profesora y que tengo que dar siempre ejemplos, a mí lo que más me cuesta es dar ejemplos. Cuando yo recién empecé a hacer clases, me aprendí ejemplos de memoria, me memoricé ejemplos para poder dar. Y por lo general, cuando tengo que preparar clases, lo que más me demoro es en buscar ejemplos, porque no se me ocurren ejemplos, no soy creativa, no tengo esa creatividad. No así explicar las cosas, de cambiar las palabras para explicar las cosas, eso lo puedo explicar de 1000 maneras, pero dar ejemplos concretos es algo difícil. Entonces, es algo que se puede trabajar. Yo después de muchos años de trabajo, creo que hay ejemplos que ya, no sé si es porque me los memoricé o se me es un poco más fácil dar ejemplos. Entonces, es algo que nos pasa a todos, ¿ya? No es... Así que ahí la idea, como consejo, es que traten de ustedes buscar algún ejemplo que les sea fácil de retener, que les sea fácil utilizar. Y como estudiante, como un tips, cuando yo tenía que estudiar, yo buscaba un ejemplo diferente al de la profesora o a veces el mismo que daba el profesor que me gustaba y que me era como fácil de entender. Muchas veces cuando uno quiere aprender algo es más fácil retenerlo a través del ejemplo que a través de la definición. Entonces ahí a veces es más fácil aprenderse un ejemplo y es como un consejo que les puedo dar. Y bueno, el personaje redondo ya dijimos que tiene varias características, no solamente una. Y la tarea, tío Pedro la explica, la revisa. Ya, perfecto. Sí, esta actividad... Si quiere bajo. ya. Esta era sobre los... Si ahora, a ver si ahora me enchufe, está un poco sin enchufado. Tipos de personaje. Entonces en esta guía eran de 2 páginas. La primera hoja era completamente informativa, era de contenido, donde se explicaban las clasificaciones del personaje, primero según la jerarquía que tienen en la historia, protagonistas secundarios y personajes incidentales. Eso sí que está más que claro, creo, por parte de todo, que el protagonista es este personaje que es como el principal en la historia, de quien más se centra la historia y es como quien tiene el problema, quien resuelve el problema. Después están los secundarios que aparecen en menor grado que el protagonista y que se relacionan directamente con él también. Y después están los incidentales que aparecen a veces, son como estos personajes que complementan la historia, pero que no tienen mayor relevancia en el orden o en el rumbo de esta historia. Después vienen la clasificación según su génesis y desarrollo, que es lo que estaba explicando la profesora Catherine, que tenemos los dinámicos o evolutivos y los estáticos. Dinámicos son aquellos que evolucionan en el transcurso del relato, y aquí dice un ejemplo que es el Lazarillo de Tormes.
hasta el final del relato, este niño que es el Lazarillo, no es el mismo niño que deambulaba con el ciego, sino que había un cambio en su personalidad, y ya esa inocencia que él tenía se modificó y ya se veía más empoderado y mucho más consciente de sus acciones. Y tenemos los personajes estáticos, que son aquellos que no tienen ningún cambio ni en su ser ni en su actor. ¿Ya? Después tenemos la clasificación según el grado de complejidad, donde están los planos o superficiales, que son los que no presentan mucha complejidad ni mucha elaboración en sus motivaciones profundas. Y los redondos profundos, que son personajes densamente construidos con mucho bagaje emocional o psicológico. Son mucho más elaborados. Y por último estaba estas clasificaciones que tienen los nombres un poco extraños, que vimos que también hay algunos les dificulta escribir. La prosopografía, que es la descripción física. La etopeya, que ya es más que nada de las cualidades psicológicas del personaje. Y retrato semblanza, que es esta descripción que mezcla ambas de manera equilibrada, lo físico y lo psicológico, como que es la fusión de la prosopografía y la etopeya de una manera equilibrada. Ya, y teniendo ya en cuenta todo ese contenido, venía la actividad, que era leer un párrafo, que justo este párrafo lo habíamos leído también en clases con la profesora, e inclusive lo habían ya como analizado un poco, no en profundidad, pero lo habían analizado. Entonces la misión era que ustedes en casa lo volvieran a leer y trataran de darle sentido a la historia. ¿Vamos a leer la historia de nuevo, no, profesora? Si quieres, sí. ¿Ya algún voluntario o voluntaria que esté dispuesto a leer la historia? Yo. Ya, adelante, señorita Ignacio. Parece una flaquita del montón, paliducha, ni fea ni linda, que usa ropa de segunda mano y repite sin chistar las rutinas de la pobreza. Como todas vive prendida a los novelones de la radio, los domingos va al cine y sueña con ser Norma, como dice ahí, no veo nada. Norma Shearer o Shearer, no sé. Chile. Y todas las tardecitas en la estación del pueblo mira pasar el tren hacia Buenos Aires. Pero Eva Duarte Lo siento. está harta. Trepa el tren y se larga. Sabe que no veo nada. No se ve bien. ¿En serio? Sí. Entonces, no, abandones la lectura. No. Ah, Está chiquitita. No tiene nada. No tiene padre ni dinero. No es dueña de ninguna cosa. Ni siquiera tiene una memoria que la ayude. Desde que nació en el pueblo de los Toldos, hija de madre soltera, fue condenada a la humillación y ahora es una nadie entre los miles que nadies que los trenes vuelcan cada día en Buenos Aires. Multitud de provincianos de pelo yuso y piel morena, obreros y sirvientas que entran en la boca de la ciudad y son por ella devorados. Durante la semana Buenos Aires la mastica y los domingos escupe los pedazos. A los pies de la gran mole arrogante, altas cumbres de cemento, Evita se paraliza. El pánico no la deja hacer otra cosa que estrujarse las manos rojas de frío y llorar. Después se traga las lágrimas, aprieta los dientes, agarra fuerte la valija de cartón y se hunde la ciudad. muchas gracias, Ignacia, por haber leído este extracto de Mujeres, de Eduardo Galeno. Entonces, ya leyendo ese fragmento, tenía que venir el análisis, donde tenían que identificar, en primer lugar, si el personaje que se nos presenta era protagonista, secundario o incidental en la historia, si durante la génesis y desarrollo era un personaje plano redondo primero, después si es dinámico estático, y por último identificar qué tipo de caracterización se mencionaba, si era prosopografía o etopeya o existe un retrato. Entonces, alguien que haya realizado la tarea está presente aquí, que diga yo, que se manifieste.
¿Por qué no escucho nada? Nadie la hizo. Por lo menos yo no recibí ninguna tarea. Yo tampoco. Yo tampoco, dice el Ignacio. Ya. Entonces eso parece que significa que nadie realizó la tarea. Nadie la hizo. ¿Estoy equivocado, no? Creo que no estoy equivocado. Ya. Ya, pero... En serio, a mí no me llegó ninguna tarea de eso. Esa tarea ¿Y la queda en la plataforma, plataforma, Ignacia. En la plataforma queda el Ah, PowerPoint, la guía y la clase ya. grabada. Y se explica al Ah, final ya de es la que no. clase. Por lo general, siempre al final de la clase explicamos la tarea, así mismo como la explicamos recién, para que quede claro qué es lo que tienen que hacer. Después tienen que enviarla. ¿Pero la resolvemos en este momento, profe, o va a dar plazo nuevamente para que la realicen? Resolvámosla rápidamente. ¿Se podrá? Ya. Sí, pues, ya, ya chiquillos, gradación jerárquica. Sí. ¿Qué consideran aquí que la clasificación que le damos a este personaje que se menciona en la historia? Es el protagonista. Sí. ¿Qué respuestas me dieron? Que creo que hablaron los dos a la vez, no se entendió. La Vale que hizo protagonista, creo. Ya, ¿y cuál sería la justificación de que de Valentina de señalar de que aquí en este caso sería un personaje protagonista? Porque solamente se habla de ella, es como la única que está en la historia. Si te habla de Sí. Ya, ¿alguien más que quiera apoyar la respuesta de Valentina o que tenga otra respuesta? No, está bien. Es que profe, se habla de la chica nomás, pues no se habla de nadie más. Entonces, como ahí no. Claro, como dice Rubén, en este caso, este fragmento nos habla, solamente podemos darnos cuenta que se habla de un solo personaje y que se da énfasis en ese personaje. Entonces, en este caso, sí podríamos decir que es un personaje protagonista porque todo lo que se habla es en base a ese personaje. Y se le da una importancia también a ese personaje. Entonces, la respuesta de Valentina y todo lo que dijeron protagonista y la justificación creo que es correcta. ¿Estamos en lo correcto, profesora? Están en lo correcto. Ya, pasemos a la siguiente. Según Génesis y Desarrollo. Ya, aquí ¿cuál sería la clasificación que podríamos darle? ¿Secundario? Es que ahora estamos en la parte de Génesis y Desarrollo. Entonces aquí las clasificaciones vendrían siendo... no, sí, en la relación jerárquica ya dejamos claro que es protagonista. Entonces, ahora tenemos que identificar si el Apaguen los personaje micrófonos, es... por favor. Según la Génesis y Desarrollo tendríamos que ver si el personaje es plano o redondo. Este personaje que se describe, que es la protagonista, que es Evita, que es de quien se narra aquí su vida, su situación actual. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Este personaje es plano o un personaje redondo? Claro, yo creo. Un personaje redondo. A ver, los que dicen plano, ¿por qué creen que es plano, Benjamín y Rubén? Porque no cambia. Porque no cambia. Ya, ¿no cambia en qué sentido? Ah, sí, tiene Es razón. depresiva. Ojo que plano y redondo tiene que ver con las características que uno lee en la obra que describen a nuestro personaje. Cuando hablamos de evolución, hablamos de... ¿O no? ¿Estoy mal? Sí, creo que, a ver. Ah, no, estamos bien. Desarrollo, sí, Ah, está no. bien. Sí, está bien, chicos. Yo me equivoqué. Claro, porque después Claro, era aquí dice dinámica. complejidad. Y esto de la complejidad tiene que ver con si es redondo o estático. ¿Están bien, chicos? Ah, y entonces nos saltamos uno. No, es que yo me lo sé en el Sí, orden después- diferente, entonces me equivoqué. Entonces, según el grado de complejidad de configuración, vendría siendo plano o redondo, ¿cierto, profe? Sí, estamos bien. Ya, y los chicos dicen que es plano, en este caso, porque no cambia. Pero, ¿qué es lo que no cambia en esta descripción del personaje? Las emociones.
las emociones, dice Valentina. ¿Por qué? ¿Qué es lo que cómo es que se describe a este personaje? ¿Qué sabemos de Evita? Que está triste, que como que tiene ganas de llorar, pero al final no lo hace. Claro, y durante todo el relato lo único que podemos darnos cuenta es que sigue estando triste y que sigue estando en un cuadrante quizás azul o rojo si lo aplicamos aquí a los colores que estuvimos viendo. Entonces los chiquillos dicen que es plano por eso. ¿Estamos en lo correcto, profesora, o no estamos en lo correcto? Si volvemos a la historia, se centra mucho en cómo se siente ella, cómo piensa, qué es lo que quiere, cómo estaba, en sus cambios emocionales. Entonces, aquí, por lo que leemos, podríamos decir que es redondo, ¿ya? Plano sería si dijeran que Eva es o Evita, ya que Evita Sí, Evita. va viajando en el tren y se centrara más en la gente que va fuera del tren. O sea, hay una señora con una guagua, la guagua llora, al frente va un camión, no sé, estoy inventando cosas. Entonces, cuando solamente se nos presenta el personaje y después se centra más en la acción, en la descripción de otras cosas y no en la descripción de la persona, nosotros podríamos decir que sería plano nuestro personaje. Pero si nosotros leemos, nos damos cuenta de que los 3 párrafos hablan de cómo se siente ella, qué hace ella, que ella se paraliza, de que ella se va porque quiere cambiar. Entonces, vamos viendo cómo se configura un personaje un poco más complejo en profundidad que una simple chica que va de viaje. Para que fuera plano, Claro. tendríamos que saber que es solamente una niña que se va de viaje. Y el resto de los párrafos tendría que hablar que para dónde va, cómo es el lugar en el que va, cómo es el tren, etcétera. Entonces se centraría Claro. la descripción en otra cosa que no sea nuestro personaje. Claro, que el autor construya a Eva como un personaje complejo, como decía la profesora. Le da mucho mayor realce a cómo se siente y se nota que es un personaje que ha pasado por mucho y va explicando de este sentimiento de que quiere llorar pero no lo hace. Entonces enfatizar tanto en estos pequeños detalles del personaje hace que ya tenga una configuración compleja. Exacto. Entonces, como dice la profesora, redondo. Pero ahora nos Entonces vamos estaba bien. a la génesis y desarrollo, que nos habíamos saltado. Y en génesis y desarrollo vendría siendo dinámico o estático. En este caso, ¿qué podemos decir? ¿Sería dinámico o estático? Creo que dinámico. A ver, profe, si puedes subir arribita por un ratito a la definición de dinámico y estático para que el chiquillo lo repase. Ya, ¿qué decías tú, Ignacia? Gracias, profe. Dinámico. Ya, ¿por qué sería dinámico según usted? Porque por lo que vi en el texto, ahí como la profe decía, muestra lo que... O sea, ay, ¿cómo le explico? Pero mira, para darte una ayuda, se supone que aquí ya hablamos de la personalidad del personaje, en cómo actúa, en cómo es. Entonces, según Sí. lo que podemos observar de Eva o Evita, su forma de actuar, de ser, se va modificando en esta narración, evoluciona de cómo era en un comienzo y a cómo termina, o durante todo el relato pudimos observar a un personaje que no presentó ningún cambio en su forma de ser o en su forma de actuar. En todo el momento presentó esas emociones. Entonces, ¿qué crees tú que podría ser? ¿Qué creen los demás también? ¿Dinámico o estático? Dinámico. ¿Sí? Ay, no, es que en estático igual dice permanecen sin cambio alguno en su ser y actuar. ¿Qué opinan los demás? ¿Algo dinámico?
¿Por qué dinámico, Benja? Porque decide irse, pues hizo un cambio, bueno. Ya, súper. ¿Qué más? ¿Qué pasa ahí con Catherine, Monse, Rubén, Valentina? ¿Qué opina el público? Sí, por eso es dinámico porque igual como que se va, no se queda ahí nomás. Ya. No entiendo eso de los dinámicos y los planos y todo eso. Hay una confusión de todo. Ujú. Pero después en la clase vamos a volver a retomar, profe, estos contenidos, ¿cierto o no? No, se supone que estos contenidos ya lo hemos visto como 3 clases, ya era la idea era seguir avanzando y ya vamos a ver tópicos literarios. Pero estoy percatándome de que acá sigue habiendo un problema. Hay un problema de que Claro. no queda claro cuál es cuál. Sí, hay como una confusión entre dinámico, estático, plano y redondo. Ya, pero para dar respuesta a esta pregunta, en este caso, consideramos que Evita es un personaje dinámico o estático. El público dijo que dinámico, porque presentaba un cambio al tomar la decisión de irse. ¿Eso será necesario para que sea un personaje dinámico, profesor? Si lo consideramos, si ella, nosotros, el narrador, en el primer párrafo nos la mostrara, dijera el narrador, de que ella vive en su casa con su mamá y no le gusta cómo vive con la mamá, y después de que, no sé, hubo una pelea, ella por fin decide irse, y ahí después nos contara cómo va dentro de su viaje y cómo llega, si pudiéramos ver como esa perspectiva, podríamos decir que es dinámico. Lamentablemente, con lo que nos cuenta el narrador, nos podemos quedar solamente con que es estático, porque solamente está en este proceso, nosotros la vemos, en este proceso de irse. Ya, el fragmento aquí es un poco corto, entonces no nos deja con mucho espacio para poder justificar que es dinámico. Ahora, si lo vemos como este hecho, decimos que es dinámico por el hecho de que cambió su estado inicial o trató de cambiar un estado inicial que no conocemos dentro del texto, podríamos decir que en cierta medida está bien porque se entiende de que hay un cambio. Podemos decir que se entiende el concepto de dinámico porque entendemos que tiene que haber un cambio. Pero en base al fragmento que tenemos no nos da como para justificarlo realmente. Entonces, si nosotros lo vemos a una chica que es bastante compleja porque se nos describe su personalidad y su carácter. Solo se nos presenta una chica que está tratando de tomar el tren y viajando para ir a un lugar que es la gran ciudad. Y una vez que llega a la gran ciudad, se paraliza. Entonces ahí no sabemos qué va a hacer ella, pues si va a ahí es, bueno, aquí decimos que ella agarra las valijas de cartón y se hunde en la ciudad. Pero si damos la justificación de que hay un cambio, de que ella deja, vamos a decir, el campo y se va a la ciudad, entendemos el concepto en sí. Pero es bastante como que hace falta más información. claro, hace falta más información todavía en el texto. Pero a mí me interesa que entiendan el concepto, entonces si esa es una forma de entender el concepto, podríamos decir que es dinámico. es dinámico, claro. Ya. Y ahora para finalizar vemos la última clasificación que tendríamos que, según la caracterización que se da del personaje, sería prosopografía, etopeya o retrato. Prosopografía dice que se describe y se enfatiza en el aspecto físico. Etopeya describe cualidades morales y psicológicas. Y el retrato semblanza entremezcla equilibradamente lo físico y lo psicológico.
¿Qué es lo que podemos ver, o sea, observar, presenciar de esta descripción de este personaje? Una caracterización más enfocada a la prosopografía o a la etopeya. A la etopeya. ¿Por qué a la etopeya, Ignacio? Ignacio. ¿Alguien más que piense que también es a la etopeya y que quiera justificar el por qué? Chiquillos, ya que Ignacia abandonó la reunión seguramente por conectividad. Yo creo que era la última, la de retrato, ¿Por qué la última, Katy? porque la describen físicamente y también después se habla de lo que ella siente psicológicamente, onda como que fue humillada por ser hija de madre soltera, luego la pena que siente cuando está en el tren, Claro. ¿Y de las características físicas que se nos mencionaba sobre el personaje? que es flaca, paliducha, que usa ropa de segunda mano. Ya. Profesora, ¿cuál es el ultimátum para esta parte? Efectivamente es retrato, porque como bien dice Catherine, aquí la describe físicamente, que es flaquita del montón, paliducha, ni fea ni linda, y ya después empieza a describirla psicológicamente. Súper. No tiene padre Entonces ni ya, heredero, y siempre, claro, y también menciona esto de que le tiritaban las manos, o que sus manos estaban rojas. claro, que se traga las Recuerdo. lágrimas. Claro. Entonces, eso era la tarea. Costó Así. un poco y ahí yo creo que como dice la profesora, hay que seguir repasando, leyendo por parte de ustedes también, chiquillos. Ahí en esa misma guía y también en los PowerPoint está la descripción de los tipos de caracterizaciones y igual hay que aplicarle un poco a la memoria para este, aclarar esa confusión que se genera entre plano, redondo, dinámico, estático. Y lo otro es recalcar lo de las tareas, chicos. A mí me preocupa porque la tarea de la semana anterior tampoco la hicieron. Ya, esta tarea tampoco la hicieron, entonces la idea es que puedan ir haciendo las tareas por dos motivos. Primero que todo, para que ustedes igual vayan complementando la hora de clase. Tenemos una hora que igual se nos hace muy cortita. Y lo otro es también para que ustedes vayan repasando estos contenidos. Porque si se quedan solo con la hora de clase, no van a aprender mucho. Y también es importante que ustedes utilicen su cuaderno. Si bien yo dentro de la hora de clase, de esta hora cronológica, no les doy tiempo para que escriban, la idea es que ustedes en algún momento de la semana o del día se den un tiempo de escribir los PPT o las presentaciones en sus cuadernos, ¿ya? Entonces la idea es que se den ese trabajo de ir escribiendo las presentaciones, de ir haciendo las tareas, porque si se quedan solo con la hora de clase es bastante complejo que profundicen y logren un aprendizaje significativo. Yo tenía preparado para la clase de hoy los tópicos literarios, ¿dónde los tengo? Pero considero que no vale la pena avanzar con los tópicos si todavía no queda claro esto de los personajes. Para que ustedes sepan, nosotros estamos trabajando un objetivo que es este, que está acá, que no me deja ahí. Este objetivo. Yo lo he dividido para hacerlo más sencillo. Entonces nosotros vimos lo que era el narrador, vimos los personajes y ahora nos tocaba los tópicos literarios. Y después nos toca las características del lenguaje, las figuras literarias. Y luego tenemos que juntar todo esto para formular una interpretación.
Entonces, cuando lleguemos a la forma de agrupar todo lo que vimos separado, a mí me preocupa de que no lo logremos porque nos está aprendiendo, ¿ya? Entonces, yo les pido, ¿dónde está? Un poco de compromiso para que podamos lograr el objetivo, que es bastante amplio. Que puedan hacer las tareas, enviar las tareas y escribir lo que son las presentaciones en su cuaderno. Si se dan cuenta, la clase de hoy ya se nos fue, nos quedan 10 minutos, entonces vamos perdiendo mucho tiempo donde vamos haciendo las tareas que ustedes debían haber hecho en la casa, en clase. Si ustedes las tuvieran hechas, sería mucho más fácil la revisión porque solamente daría la respuesta y uno diría sí, está bien o no, está bien. Entonces la idea es que podamos ahí mejorar ese aspecto. Lo que vamos a hacer, no vamos a ver, ya no alcanzamos a ver los tópicos literarios, los vamos a dejar para la próxima clase, pero sí les voy a enviar una guía de ejercicios de personajes, para que ustedes puedan ir reconociendo los personajes. Esta guía va a ser evaluada, para que también ustedes se sientan un poco obligados a hacer la tarea. Así que dentro de la mañana, bueno, ya se nos fue la mañana, dentro de la tarde, dentro del día de hoy, voy a subir a la plataforma esta guía con ejercicios para que ustedes puedan ir aplicando esto y también puedan ir recordando y aprendiendo cuál es la diferencia de cada uno de los personajes. No sé si están de acuerdo con esto. ¿Qué piensan al respecto? Yo creo que está bien. ¿Sí? ¿Alguna otra opinión? A ver, no es que según usted, es que enviar tarea igual, entonces no quiera hacerla, pero si usted cree que está bien, mándalo. Es que más que, si yo creo que está bien, tiene que ver con que ustedes, si se quedan solo con la clase, no está resultando. O sea, veamos que esto de los personajes lo hemos visto, ¿cuántas clases ya? 2 o 3, sería la tercera si no me equivoco. Entonces, en 3 clases todavía no logramos que ustedes identifiquen estas diferencias, reconozcan cuál es cuál, algo está pasando. ¿Qué está Quizás pasando? cuando terminamos una clase ya lo tenemos más o menos claro, pero de ahí a la próxima semana como que se nos olvida. Puede ser eso también un factor, que se les olvide a la semana siguiente. Y como les digo, la idea no es que quede clase hecha, clase olvidada, materia pasada, materia olvidada, porque en algún momento yo les mostré que el objetivo es más grande, entonces en algún momento vamos a tener que ocupar todo, vamos a tener que ocupar el narrador, los personajes, los tópicos literarios y todo lo que vamos a seguir viendo para analizar un solo texto. Entonces, si vamos olvidando lo que vamos viendo, cuando lleguemos a ese punto, vamos a quedar igual, porque no van a saber y vamos a tener que volver a pasar de cero. Entonces, la idea es ver cómo podemos mejorarlo. ¿Qué creen ustedes que se puede hacer para mejorar eso? ¿Ideas? ¿Opiniones? O sea, que profe, uno igual tiene harta tarea a veces, pues. Entonces igual está pendiente de esto otro, y a veces no solo de los trabajos de la escuela, sino que los quehaceres de uno personales. Ya, eso es válido. Pero, ¿qué ideas podríamos hacer como para mejorar? ¿Tendrían que levantarse más temprano y repasar la clase anterior antes de entrar a la clase? Pero como la vamos a No, porque si repasar, no, si si no estaríamos tenemos cansados. que ver toda la clase grabada, ¿Cómo? Katy, no escuché. que cómo nos vamos a levantar más temprano para repasar la clase anterior, donde tendríamos que levantarnos como a las 8:30 para ver toda la clase grabada. Bueno, O si cuando no, hablo, repasar la tarde anterior.
Yo no me digo que vean toda la clase, sino que revisen sus apuntes. Por eso yo creo que es importante que tomen apuntes, que repasen, no sé, las diapositivas, que si bien puede que no las copien todas, pero sí que los aspectos más importantes quizás, o resumidos, pero que tengan ustedes algo que, donde puedan estudiar. Por ejemplo, esta guía que mandó el tío Pedro no era tan larga y en una página resumía toda la materia de los personajes. Benjamín había dicho algo, no lo escuché. Nada, profe, nada importante. Valentina. Que, o si no podíamos repasar la tarde antes de tener la clase. También la tarde antes, pero igual yo creo que se les complica un poco en la tarde porque tienen clase en las tardes, ¿o no? Entonces ahí yo creo de que una de las soluciones, Algunos días, una de las soluciones es que la tarde antes o la mañana, no sé, traten de repasar lo que hemos visto, porque es importante que quede, ¿ya? Y no es necesario que vean la clase grabada completa, porque como les digo, o sea, el tío Pedro en la tarea les resumió toda la materia en una hoja. Entonces, esa hoja que se la hayan leído antes de entrar a la clase, igual les sirve para tener la materia fresca. Porque es entendible, o sea, todos tenemos una situación que es fuera de lo normal y es por eso que nosotros tenemos menos clases. O sea, nuestra clase debería ser 1 hora y media cronológica más 45 minutos otro día a la semana. Entonces, no tenemos nuestras clases normales, por decirlo así, porque sabemos de que es complejo esto de la conectividad, es complejo esto de los contextos, o sea, no podemos disponer de tantos horarios. Pero la idea es que se logre un aprendizaje, aunque sea poco, lo que vemos o trabajamos en la clase, que eso se aprenda. Entonces, lo ideal sería que de ustedes nacieran ideas como para poder ver cómo podemos mejorar. Una de las mejoras que a mí se me ocurren en este momento y que yo les propongo es el repaso de las clases, el compromiso a hacer las tareas y eso, no sé, algo más que se les pueda ocurrir a ustedes, el que tengan apuntes, que ustedes vayan escribiendo, en algún momento se den el tiempo de leer y hacer algunos apuntes en su cuaderno o las presentaciones. No es necesario que vayan a escribir las adivinanzas o dibujar el medidor emocional o dibujar los monitos que yo pongo en la tía, pero sí ir escribiendo los conceptos importantes quizás. Entonces son algunas sugerencias que yo les puedo dar para que ustedes aprendan. Porque esto de los personajes, de los tópicos literarios, yo ya me los sé, pues la idea es que ustedes los aprendan. Así que eso. Vámonos con el ticket de salida. Vamos a tener problemas, no vamos a poder hacer el ticket de salida. Porque una de las preguntas del ticket de salida es que elija un tópico literario y lo explique. Y no alcanzamos a ver los tópicos literarios. Y si no responden esa, no los va a dejar hacer el ticket. Tendrían que ahí poner cualquier cosa que no sea verdad, una mentira. Pero, profe, si no en esa parte que en vez de responder eso, que nos respondan que la descripción de alguna caracterización de personaje. Ya. El problema es que no sé si a ver si me deja editarlo al tiro antes de enviarlo. Parece que yo lo puedo editar Si no aquí. que quede, Si me deja editarlo, lo y si cambia. no Ah, sí me que deja, mira. respondan eso nomás. Ya, súper. Ya. ¿Cómo era la pregunta, Pedrito? O sea, lo mismo en vez de tópico literario, que sea una caracterización de personaje. Ya sea, no sé, plano, redondo, dinámico, estático. Ya. Explica
Hay un tilde que me comí, pero no importa porque en vista del tiempo lo vamos a dejar ahí. Copiar, pegar. Bueno, las preguntas son, sus nombres, traten de entrar, me avisan si pueden. Voy a intentar entrar acá por si acaso, por probar el link. Su nombre, qué aprendieron hoy, que elijan una clasificación de los personajes y explicarla y que evalúen su participación en clase. 1, muy mala, 7, muy buena. Y de ahí lo envían. Y como siempre, vamos ahí avisando si terminaron o no. ¿Cómo era que se llamaban los otros personajes? O sea, las otras clasificaciones. Etopeya, prosopografía. Dinámico, ¿Cómo? estático, redondo. Ah, ya, eso. Ya chicos, la tarea no la tenemos físicamente como para mostrársela porque la vamos a elaborar con el tío Pedro en un ratito y la vamos a subir lo antes posible. Pero la tarea consta de una parte que va a ser términos pareados, van a tener que unir la definición del concepto con su
con el nombre, ¿ya? Como lo hemos hecho, creo, en otras clases. Y ejercicios de reconocer. Entonces vamos a poner fragmentos y ustedes van a tener que identificar cuál es el tipo de descripción que está presente como la tarea anterior. La idea también es que la tarea no sea más extensa, máximo 2 hojas, más de eso no va a ser, para que ustedes también puedan hacer sus otras tareas. Y la idea es que la puedan enviar. Esta tarea no la voy a evaluar, pero sí pido su compromiso de que puedan hacer la tarea. Recuerden que ustedes tienen plazo hasta el viernes para hacer las tareas. Inclusive cuando las mandan el lunes o martes, igual no habría problema. Vamos a dejar hasta el martes mejor. Hasta el martes de la próxima semana y así el miércoles podemos revisarla. Entonces la tarea tiene plazo hasta el martes de la próxima semana y no sé si hay alguna duda, consulta, comentario. No, profe, ninguna. ¿Ninguno? Ya. No, Entonces quedamos ahí con esa tarea. Que estén muy bien, que tengan una excelente tarde y una excelente semana. Hasta luego. Chao, chiquillos, que estén bien. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, igual, chao. Profe, Dígame.